esta plática le hemos puesto legado de valor. Mujeres de fe hoy y siempre. Hoy y siempre. Y no es el caso el día de hoy nada más levantarlas. Obvio, les amamos, les honramos, pero que podamos ver el reflejo, la mano, la huella y el aliento de Dios a través de la vida de estas mujeres que se dejaron a Dios que las utilizara como instrumento de su gloria. Como Dios las tomó y Dios hizo que su vida cambiara, y el día de hoy las honramos y hablamos de ellas y hablamos también de todas ustedes. Así que el día de hoy vamos a mirar cómo Dios se reveló en la vida de esas mujeres. Vamos a mirar cómo Dios las redimió. Vamos a hablar también de cómo Dios las posicionó en lugares muy importantes, en lugares estratégicos, y cómo Dios también las recompensó. Y vamos a hablar también sobre todo de cómo Dios las escuchó. Si tú y yo vamos a la palabra en Hebreos 12:1 al 2, nos dice lo siguiente: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que dice que nos impide correr, especialmente el pecado que dice que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y no lo hacemos al fijar al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón, el que inicia y perfecciona nuestra fe, el consumador, el autor, nuestro Salvador y Redentor. Así que el día de hoy ponemos nuestra vista en Él y vemos lo que Él ha hecho a través de estas mujeres, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de todos estos testigos. Y sabes, estos testigos que el día de hoy están ahí arriba no eran personas perfectas, no eran personas sin imperfecciones o situaciones en su vida. Eran personas reales que le dijeron a Dios sí. Y el día de hoy vamos a ver la vida de cuatro mujeres que fueron testigos de la mano de Dios en sus vidas y lo que Dios ha hecho a través de ellas. Y vamos a hablar de Rahab, de Esther, de Ruth y de Ana. Vamos a hablar de ellas el día de hoy. Y sabes, en cada una de ellas veremos la respuesta de Dios en su fe. La fe que tuvieron estas mujeres y cómo Dios respondió. Así que primeramente vamos a ver a Rahab. Rahab fue una mujer que nos enseñó que una fe puede abrir puertas. La fe puede abrir puertas a la gracia. La fe puede abrir puertas a la gracia. Sabes, si no te sabes la historia, te platico rápidamente. Rahab vivió en Jericó y su historia no era fácil, ¿verdad? Ella no venía de una familia y no tenía una reputación de las mejores, ¿verdad? No era de los Limantur, de la familia bien de Jericó, ¿verdad? De toda la vida. No era ella, no tenía eso. Tenía un pasado y un presente tal vez que no era el mejor. No estudió en un instituto bíblico, ¿verdad? No era alguien que dirigía un grupo de vida. No era alguien que la vieras tal vez en la iglesia mucho. Pero, ¿sabes? Y incluso yo creo si la gente la definiera, si
le pudieran poner una etiqueta a Rahab, probablemente la gente le diría cosas no muy buenas, ¿verdad? Algunos sabemos su historia. Rahab era una prostituta, entonces tal vez no era considerada entre las mejores mujeres, no era considerada tal vez entre una mujer ejemplar. Pero ¿qué pasa cuando ella escuchó lo que Dios estaba haciendo? El pueblo de Israel venía caminando por el desierto, venían en esa travesía, ya iban a buscar a conquistar Tierra Santa, ir a establecerse. Y Rahab escucha lo que Dios está haciendo con Israel, ¿verdad? Y yo me imagino que Rahab sentada ahí escuchando, alguien platicándole lo que Dios estaba haciendo a través y con Israel, algo dentro de ella despertó. Algo dentro de ella se emocionó, tal vez su corazón saltó. Y incluso antes de pertenecer al pueblo, creyó en el Dios de Israel. Antes de que ella se encontrara con los israelitas, con los espías, ella ya creía en Dios por lo que había escuchado, ¿verdad? Y sabes, antes de ver Rahab victoria, antes de ver ella el desenlace de lo que iba a suceder, ella reconoció a Dios como el Dios verdadero. Y en Josué 2:11 nos dice lo siguiente. Dice: pues el Señor su Dios es Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto era la fe de Rahab. Esto le dice Rahab a los espías. Ella reconoce delante de ellos y les dice: su Dios es el Dios verdadero, su Dios es el Dios poderoso, su Dios es el único Dios, es el Dios poderoso. Entonces ella creyó en Dios. Ella creyó en ese Dios de Israel y lo declaró como verdadero. Y esa fe incluso antes de pertenecer, digamos, a la iglesia, de pertenecer al pueblo de Israel, esa fe la movió a actuar. Y por esa fe ella protegió a los espías y les pidió misericordia para su familia, ¿verdad? Y les pidió misericordia para su familia. Y pues pudo encontrar esperanza en Dios, pudo encontrar esa esperanza aún antes de conocerle perfectamente. Y Dios respondió a esa fe. Dios respondió a esa fe. Entonces aquí vemos lo grande que es Dios. Vemos lo grande que es Dios. Entonces Dios, si vemos esto, Dios no dijo: ay, ¿sabes qué? Tu historia no es la mejor. Hija, tienes una reputación, hijo, la mano, que no, pues que no es la mejor, ¿verdad? O tal vez Dios la miró y dijo: no, pues estás descalificada. No, Dios miró su fe, Dios miró su vida. Dios tomó esa vida que tal vez estaba marcada por su pasado, por lo que la gente le decía, y Dios la terminó incorporando a una historia de rendición, a una de las mejores historias que tú te puedes imaginar o que tal vez no te has imaginado. Porque más adelante en el libro de Mateo vemos lo siguiente. Nos muestra algo impresionante. Rahab aparece en la genealogía de Jesús. Fíjate en eso. Ella pertenece a la genealogía de Jesús. Una mujer que no era israelita, que no iba a la iglesia, tal vez, que no pertenecía al status quo de lo que debe de ser un cristiano, lo que debe de ser un seguidor de Dios,
pero Dios escuchó su fe. Ella escuchó hablar de Dios, se emocionó, lo declaró como su Dios, como el Dios verdadero, y Dios tuvo misericordia, gracia sobre ella. Y esa gracia de Dios no solo la salvó, sino que la hizo parte de la historia de Cristo. Y eso es impresionante. Eso magnifica a Dios, porque Dios no solamente perdona a Rahab, no solamente te perdona a ti y a mí, sino que Dios la restauró. Dios no solamente la limpió, Dios también le dio una nueva historia. Una nueva historia. Y sabes, Dios no vio lo quebrado, Dios no vio el pasado. Dios vio la fe de esta mujer y la convirtió en testimonio de su misericordia, de su misericordia. Así que para cada mujer el día de hoy, para cada mamá, para cada persona que está aquí, te quiero decir el día de hoy que tu historia no tiene que terminar como tú piensas que tiene que terminar. Tus circunstancias, tu pasado no tiene la última palabra. No tiene la última palabra. ¿Sabes qué? Tu pasado solamente sirve para dejarlo en el pasado. La gracia de Dios será mucho más fuerte sobre tu vida y Dios será honrado a través de ello. Así que si Dios pudo levantar a Rahab, Dios también te puede levantar a ti. Dios puede levantarte, sanarte y darte una vida nueva, y sobre todo usar tu vida. Usar tu vida. Así que Rahab a nosotros nos muestra que la fe se atreve. La fe no es algo que se queda estático. La fe es algo que te hace moverte y ponerte en acción. Y la fe te llevará a ese camino de gracia que Dios tiene para ti y para mí. Ahora pasemos a la historia de Esther. Pasemos a la historia de Esther. A mí personalmente me inspira mucho la historia de Esther. Me fascina, me encanta, me reta. ¿Por qué? Porque esta es una mujer que entendió que su vida y la voz que Dios le había dado, el momento y el lugar donde Dios la había puesto, tenía un propósito eterno. Tenía un propósito eterno. Ahora vamos a ver la dos, Esther, ¿verdad? Y esa fe es la que hace que tu voz, tu posición actúen en lo correcto, en el momento correcto. Entonces voy a parafrasear muchas de estas historias por el tiempo, pero Esther llega a vivir al palacio. Pero Esther no llegó al palacio del rey por casualidad. Dios la había posicionado aún mucho antes de lo que ella se diera cuenta. Dios ya la había puesto ahí por un propósito, ¿verdad? Y en la historia de Esther, en el libro de Esther, nos platica que su pueblo estaba amenazado. Israel en esos momentos, su pueblo, querían exterminarlo. Estaban a punto de morir. Y llegó el momento en el que Esther tuvo que tomar una decisión: quedarse callada ella y protegerse, o usar su voz e interceder. Ahora quiero decirte que en ese tiempo, cuando Esther estaba viva, cuando esta historia se desarrolla, que tú fueras delante del rey a hablar con el rey, porque fue lo que ella hizo,
si no tenías tu permiso del rey, te podían matar. Imagínate, yo me pongo nervioso cuando hablo con mi esposa, cuando está enojada conmigo. Y a Esther la podían matar si primero el rey no le daba la palabra. Entonces no era una decisión cualquiera. Ella se pudo haber quedado escondida en ese palacio, a gusto, tranquila, con todos los lujos, ¿verdad? Como dice, ¿no? Calladito te ves más bonito. Y ella pudo haber escogido eso. O pudo haber escogido ir a hablar, interceder, utilizar su voz, su posición y hacer algo en ese momento en que el Dios necesitaba, en ese lugar donde Dios la puso. Y sabes, Mardoqueo le dice algo que resuena en mi corazón cada vez que lo veo, cada vez que lo leo, cada vez que lo medito. En Esther 4:14 le dice lo siguiente: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe? Y tal vez Dios te puso en este tiempo, en este lugar, en esta iglesia, en esta ciudad, en este tiempo, para que cumplieras un propósito para Dios, para que cumplieras algo que Dios tiene para ti y que Dios ha preparado y que está conjugando todo lo que Él sabe conjugar para este momento, para lo que estás viviendo precisamente el día de hoy. Y sabes, este fue un acto de fe, lo que hizo Esther. Fue un acto tremendo de fe. Entender que su posición no era un privilegio, es algo poderoso. Entender que si Dios te ha puesto en un lugar de liderazgo, en un lugar con buena economía, en un lugar donde tienes influencia sobre los demás, en un lugar donde tu voz puede ser escuchada, no es un privilegio, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Su voz, su vida tenía un propósito, ¿verdad? Y su influencia tenía ese propósito también. Y ese lugar donde Dios la había puesto, tenía también un propósito. Ella se atreve a hablar delante del rey sin que le dieran palabra y salva a su pueblo. Ella intercede, utiliza su voz, su posición, su estatus y hace algo por los demás. Arriesgó su vida. Incluso en el libro de Esther ella declara: si he de morir, que muera. Entendió ella que Dios la había puesto ahí por una razón y ella se preparó. Puso al pueblo a ayunar. Ella también ayunaron por 3 días. Entonces fueron y no solamente dijo: pues ya estoy aquí, yo puedo solita. No, lo puso delante de Dios. Reconoció que Dios la había puesto ahí. Fue y puso la situación delante de Dios. Y luego, desde la plataforma que Dios le dio, ella actuó. No desde el orgullo, sino desde un sentido de gracia y de favor que Dios le había dado para poder cumplir su propósito en ese momento. Y sabes, es algo de admirarse lo que ella hizo. Se trata de valentía, se trata de depender del Señor, y ese es algo que es ejemplo para todos nosotros. Y esto magnifica a Dios. ¿Cómo magnifica a Dios lo que hizo Esther? Pues bueno, nos recuerda que Dios posiciona a sus hijos con un propósito.
Estás en el lugar donde estás en el trabajo, en la posición, en la familia, en la ciudad, en la colonia y en este tiempo con un propósito eterno. No somos piedras que simplemente nos van pateando en el camino. Cuando tú y yo entendemos esto, podemos entonces desde nuestra posición donde estemos cumplir el propósito eterno de Dios. Y esto es algo que hizo Esther. Esto es algo que hizo Esther. Así que Dios puede ponerte en distintos lugares. Y tal vez dices, pastor, pues yo no vivo en un palacio como ella. ¿Sabes qué? Ese palacio puede ser tu familia. Puede ser ese lugar donde tienes que interceder. Puede ser tu trabajo o en la iglesia. O en esa conversación difícil que tienes que tener con tus hijos. Puede ser que tú también estés ahorita pasando por una temporada difícil, pero Dios quiera mostrarte algo en esta temporada. Y creo que Dios sobre todo posiciona a Esther y a sus hijos, a ti y a mí, para hacer luz en la oscuridad. Para hacer luz en la oscuridad. Así que si tú y yo pensamos y meditamos en servir a Dios, ¿sabes? No necesitas una plataforma grande. Si tú verdaderamente quieres servir a Dios, no necesitas estar parado o parada en un palacio. No necesitas el reflector encima. ¿Por qué? Porque Dios te va a utilizar ahí donde estás. Y Él te llevará a donde Él quiere llevarte. Así que tu voz el día de hoy, mujer, hermana mía, amadas nuestras, utilízala para defender a los demás. Utilízala para animar a los demás. Utilízala para corregir con amor. Y sobre todo, utilízala para interceder. Para interceder. Dios nos ama a todos por igual. Pero yo personalmente creo que las oraciones de las mamás tienen algo especial. Creo que las oraciones de las mamás convencen, atrapan al corazón de Dios. Porque ustedes que son madres espirituales o biológicas saben lo que es amar profunda y totalmente. Y eso las pone en una posición para orar, para utilizar su voz, su posición desde un lugar mucho más profundo que a nosotros los hombres. Utilícenlo. Utilícenlo. ¿Sabes? En esa obediencia que tú y yo podemos darle al Señor, como lo hizo Esther, Dios puede convertirte en un instrumento valioso para Él. Dios lo puede hacer. Entonces Esther nos muestra que la fe habla cuando Dios te está llamando. La fe habla, la fe lo declara, la fe habla lo que los demás no quieren hablar, aún cuando tal vez no es conveniente para ti. Eso nos enseña la historia de Esther. Ahora vamos con Ruth. Ruth nos enseña de una fe que sirve, una fe que sigue adelante, una fe que sigue caminando aun cuando todo está difícil y no puede ver el final. Ruth nos enseña que una fe debe de permanecer fiel aún en lo cotidiano. ¿Sabes? Ruth no tuvo un camino fácil.
Ella era moabita, era viuda y era extranjera. Vivía entre gente que no era su pueblo. Y seguramente ella tenía muchas razones por salir de ese lugar donde Dios la tenía, donde ella estaba ahí con su suegra. Y podía regresarse a lo cómodo, a lo que ella conocía, pero no lo hizo. Noemí, su suegra, también había cargado ya con mucho dolor. Ambas habían perdido mucho en ese tiempo, en esa parte de la historia que estamos hablando. Pero Ruth toma una decisión que parece sencilla, pero no lo fue. Ruth decide permanecer. Ruth decide amar, decide servir y decide caminar con Noemí. Aunque no podía ver dónde iba a terminar su historia, dónde iba a terminar ella. Y en Ruth 1:16 vemos lo siguiente. No me pidas que te deje y me regrese a mi pueblo. Fíjate eso. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Wow. Esto es un acto de fe de parte de Ruth. Fidelidad aun cuando nadie puede garantizarte el resultado. Ella no sabía qué fue lo que iba a pasar, qué es lo que iba a pasar. Ella no sabía que tendría un hijo. Ella no sabía que su nombre quedaría conectado con David. Y no sabía que sería parte del linaje de Cristo. Ella no alcanzaba a ver eso, pero ella decidió seguir. Ella simplemente dijo: seré fiel en este paso y seguiré caminando, seguiré enfrentándolo. Y Dios vio eso. Dios vio eso, perdón. Así que lo de Ruth no solo quedó ahí con Noemí. Ruth se refugió en Dios. Mucho más de decirle eso a Noemí, yo creo, y en su corazón se lo estaba diciendo a Dios. ¿Y esto cómo magnifica a Dios? Pues esto magnifica a Dios porque nos recuerda que Él ve lo que tú y yo no vemos. Que Él tiene nuestro camino ya preparado. Él nos tejió en el vientre de nuestra madre, y aún antes que uno solo de nuestros días hubiera pasado, Él ya los tenía planeados, todos y cada uno de ellos. Dios ve la fidelidad. Dios ve la fidelidad de una mujer que decide quedarse fiel aunque los demás no lo vean. Dios ve la fidelidad de una señorita, de un joven, de un hombre que decide hacer lo correcto aun cuando no hay aplausos. Dios ve tus noches largas, iglesia. Dios ve las lágrimas que salen de ti escondidas de los demás. Dios ve las comidas que preparas, aun cuando te duele el cuerpo y tienes partida el alma, y alimentas a los demás.
Y Dios escucha tus oraciones en silencio. Dios ve todos esos consejos que nos dicen una y otra vez. Y Dios ve esos abrazos que das aun cuando ya no tienes fuerza. Dios los ve. Y por eso también, iglesia, quiero decirte lo siguiente. Dios quiere que seamos fieles. Dios quiere que, a pesar de no saber cuándo llegará esa sanidad, cuándo llegará esa provisión, cuándo llegará esa plataforma, ese sueño, ese anhelo que tú quieres, anhelas, sigas permaneciendo fiel. Sigas permaneciendo fiel. ¿Sabes? El legado, un legado de valor muchas veces no se construye en momentos espectaculares. Un legado que perdura muchas veces se construye en decisiones fieles, pequeñas que nosotros hacemos. Ruth nos enseña una fe que permanece. Y ahora, ya para terminar, quiero hablarte de Ana. Ana nos lleva a una parte muy importante de este mensaje del día de hoy. Ana nos muestra una fe que ora, una fe que llora y sobre todo una fe que adora. Una fe que adora. ¿Sabes? Muchos conocemos la historia de Ana. Ella anhelaba tener un hijo. Lo anhelaba y era causa de dolor para ella no tener un hijo. Ella veía a las demás, les veía con sus hijos y le partía el corazón por dentro. Le partía el alma no ser madre. Y sabes, ella seguía buscando de Dios. Su dolor era profundo, extremadamente profundo, y la Biblia no lo minimiza. La Biblia no nos dice que ella estaba exagerando. Nos habla de una mujer que, a pesar de su extremo dolor, a pesar de estar desgarrada por dentro por aquello que anhelaba, ella oró al Dios de Israel con angustia, con dolor, pero oró con todo lo que ella tenía. Fue delante de Dios y se desnudó a pesar de todo lo que pudieran haber dicho los demás. Incluso la acusaron de estar tomada ahí donde estaba orando y no le importó. Y nos enseña algo muy grande eso. Primera de Samuel 1, 10 y 11 nos dice: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces, le dice, entonces te lo devolveré y será tuyo durante toda su vida. Ana no escondió su dolor. Ana lo llevó a Dios. Ana no maquilló nada. Fue transparente con Dios. Ella derramó su corazón delante de Dios.
Y cuando Dios le concedió ese milagro, cuando Dios le dio a Samuel, ella no se aferró a eso. Es mío, ahora yo me lo quedo. Se lo entregó. Lo amó a Samuel, lo cuidó y fue y lo entregó como regalo al Señor. Esto magnifica a Dios. ¿Cómo lo magnifica? Porque nos recuerda que Él escucha nuestro clamor. Él escucha nuestro clamor. Dios en su misericordia la escuchó. Y Dios no se incomoda cuando tú y yo venimos a Él con todos nuestros problemas. Dios no nos rechaza por tener un corazón quebrado. Dios no rechaza a aquel que se quiere acercar a Él. Y también nos recuerda algo que es muy profundo, que algo que tiene mucha importancia. Y esto es lo siguiente: que lo que más amas le debe de pertenecer al Señor. Eso que tienes en tu corazón, tal vez si tú ahorita tienes un chiquito en tu vida, bebé, o has querido siempre tener uno, eso le pertenece al Señor. Entrégaselo. Entrégaselo. Nuestros hijos le pertenecen al Señor. Nuestra familia le pertenece al Señor. Nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestro futuro, todo le pertenece al Señor. Y la verdadera adoración también se ve cuando tú y yo ponemos en sus manos eso que nos importa, eso que amamos tanto. Y cada mujer aquí el día de hoy, estoy seguro que está cargando con algo que debe de entregarle al Señor. Pueden ser tus hijos, tu matrimonio, tu futuro, ese sueño, ese anhelo que tú tienes ahí. Entrégaselo. Dios escucha a cada persona que está aquí y Él se encargará. Él se encargará. Un legado que apunta a Cristo. Eso es lo que estas mujeres nos dejaron. Un legado, una fe, una vida que fue perfectamente imperfecta, pero en su hora de ser confrontada, de ser llevadas al límite, que su corazón, su vida, sus fuerzas fueran exprimidas, diezmadas, agotadas. Fueron mujeres que le rindieron su pasado a Dios. Fueron mujeres que aceptaron su posición por el propósito que Dios les tenía. Dios recompensó su fidelidad y Dios nos muestra a través de ellas que Dios es un Dios de amor, de paciencia. Es un Dios que nos dará valentía. Es un Dios que nos llama al servicio, al sacrificio. Es un Dios que utiliza la vida de personas como Rahab, Esther, Ruth y Ana. Y a través de esas vidas muestra lo que Él es. Ponte de pie, familia, vamos a orar.